me voy a ocupar de hablar sobre la estructura de la violencia a una perspectiva psicosocial, teniendo en cuenta que este es un problema que aflige al mundo en general y cuál debe ser enfocado desde una manera adecuada, teniendo una perspectiva que permita de alguna manera encontrar, bueno, fuera solucionar este problema, pero por lo menos encontraremos algunas alternativas que nos puedan ayudar para poderlo combatir. La crisis económico, social y política que vive el mundo actual afecta de distinta manera la concepción teórica y práctica de la cultura general y como consecuencia a todas las ciencias. Hemos heredado un mundo globalizado, incapaz de combatir las enfermedades, el deterioro del medio ambiente y diversas manifestaciones de violencia, entre otros. Algunas muestras de esta crisis está en la supuesta desideologización de la ciencia y la despolitización del científico. Sin embargo, la polarización del mundo en una sola ideología permite el florecimiento de la tecnocracia, el pragmatismo, los eclecticismos, creando el desconcierto, originando una crisis de identidad. Estas son consecuencias directas de la famosa globalización. En esta dirección, la educación ha expresado en sus resultados el desarrollo desigual de los países y las formas de las relaciones internacionales de dominación, subordinación, dependencia y de exclusión imperantes. Estos efectos de la globalización nos ponen prácticamente en una situación bastante incómoda a países como el nuestro, porque la dependencia se ha hecho más notoria, la identidad nacional se pierde por la intromisión de otras culturas diferentes a la nuestra y trayendo como consecuencia una serie de comportamientos. ¿Qué es la violencia? Definir la violencia no es una tarea sencilla. Según Denisov, su historia se remonta en el momento de la descomposición de la sociedad primitiva, con el surgimiento de clases antagónicas y la opresión de una clase sobre la otra. A partir de ello, en la continuación del desarrollo de la humanidad, se han ido presentando diversos momentos históricos, momentos específicamente con características y peculiaridades sociales que han dado lugar a la manifestación de la violencia de diversas formas. Y este no es solo un problema de interés académico, sino también político, un punto donde se cruzan y reflejan los más agudos problemas de la política, la economía, la psicología, la moral, el derecho, la historia. Afecta los intereses vitales de las clases, grupos sociales y naciones. Tiene un impacto en el individuo y en toda la humanidad. Es un concepto complicado, usado para explicar una variedad de hechos, comportamientos, procesos, acontecimientos y realidades sociales. Los diferentes estudios están interesados en fijar su atención en particularidades, mientras que la noción violencia va a variar en función del contexto sociocultural, el momento histórico y el enfoque que se adopte. De ahí su complejidad, porque a veces se pretende interpretar la problemática relacionada con la violencia al margen del contexto sociocultural, del momento histórico que se vive. Claro, esto a partir de una concepción determinada. Las diferentes definiciones coinciden
caracterizarla a partir de qué. Algunos hablan del comportamiento a través del uso de la fuerza, el abuso del poder. Otros hablan de la intención con respecto al daño, al abuso, a la coerción. Y otras en la dirección u orientación que sigue la violencia hacia otros o hacia sí mismo. Su complejidad nos lleva a un enfoque multicausal. En él interactúan 4 subsistemas: la sociedad, las instituciones, la familia y el individuo. Como puede verse en su origen, los subsistemas están relacionados, por tal razón el estudio debe ser comparativo. Pero también existe un enfoque ecológico, el cual considera la violencia como la interrelación dinámica y permanente de diferentes subsistemas. Por ejemplo, creencias culturales, el ecosistema, las instituciones de educación, jurídico-políticas. La Organización Mundial de la Salud, también en un informe sobre violencia y salud, define a la violencia como el uso deliberado o amenaza de la fuerza física contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que entraña un alto riesgo de ocasionar un traumatismo, la muerte, un daño moral, una malformación o una carencia en la víctima. Como podemos ver, hay una pluralidad de posiciones, motivo por el cual su definición no ha estado exenta de polémicas. Entre los núcleos teóricos han motivado diferentes propuestas los autores, como por ejemplo tenemos como ejercicio del poder, el uso de la fuerza, como la producción de un daño como consecuencia final, el propósito instrumental y o expresivo de la misma, los móviles para su aparición en el nivel de realización real del individuo, su carácter interactivo, la intencionalidad del acto violento y las posibilidades de expresarse por acción u omisión. La variedad de enfoques de la violencia se pueden agrupar en diferentes corrientes, es decir, hay propuestas a partir de una posición que pretenden dar una interpretación a la violencia. Por ejemplo, las teorías innatistas, biológicas y psicobiológicas se basan en aspectos individuales como base motivacional de la violencia o la presencia de rasgos de la personalidad. Por otra parte, las teorías psicosociales postulan que el contexto determina en mayor medida las conductas violentas. Como vemos, las propuestas son parciales. Al enfocar la violencia de forma descriptiva, abordándola de manera unilateral, las relaciones que existen entre la personalidad, las variables fisiológicas y la dimensión social. Creo yo que este es el talón de Aquiles cuando uno escucha algunas propuestas en torno a la violencia, a su origen y a las consecuencias que traen, y lógicamente en el ínterin a cómo se va estructurando la misma. Esto deviene de una descripción solamente de la violencia y el abordaje de una forma unilateral. En el estudio de la violencia se han tomado en cuenta varios modelos explicativos. El modelo de la interacción, basado en la teoría de los sistemas, busca determinar, separar y analizar la participación de cada elemento y su compleja interacción en la producción del fenómeno de la violencia. El modelo psicopatológico busca enfermedades o trastornos psicológicos en el origen de la conducta violenta. El modelo de los recursos considera que la violencia se produce por la escasez de algún recurso, sea económico, educativo, etc. El modelo sociocultural surge de una forma de violencia estructural y central, y el modelo ecológico se apoya en la consideración de factores macro-microsistémicos
unidos al individual, dando una mirada holística al tema. Pero no solamente se trata aquí de hablar de la violencia y de encontrar las dificultades en cuanto a su origen, que es sumamente importante, sino también que hay confusiones a partir de algunas definiciones que lógicamente motivan, diríamos, esta mala interpretación. Por ejemplo, entre la agresividad y violencia, términos usados indistintamente. Sin embargo, la agresividad es un potencial en todos los seres humanos que va acompañado a patrones de autodefensa y o subsistencia en la evolución humana. La agresividad humana es moldeada por la cultura en el proceso de socialización. Tenemos que entender que toda materia viva y consustancial a ella se presenta la agresividad. La agresividad se le debe definir como una actitud que se caracteriza por el ejercicio de la fuerza contra otra persona y o bienes con el propósito de herir o destruir. Agresión es un acto de hostilidad verdadero o en forma de amenaza, generalmente sin provocar por otras personas. Puede ser una forma de cólera desplazada. Es una reacción a la frustración. Molestar e intimar. Ambos son formas agresivas de conducta que causan peleas. Molestar es un ataque mental a otro con la intención de sacarlo de sus casillas y provocar una respuesta colérica. Intimidar, el que ataca e intenta infligir dolor físico u otro por el placer que siente de ver el malestar de la víctima y sus intentos de represalia. Incluye también tirar el pelo, pellizcar, pinchar y empujar. Estas conductas particularmente son expresiones del desarrollo de la afectividad y el desarrollo social en los niños. Por eso es bueno realizar un trabajo desde la más tierna edad para poder encontrar algunos índices que sean el motivo de una distorsión en su comportamiento, en la esencia diríamos de su comportamiento relacionado con los procesos afectivos. La diferencia entre agresividad y violencia es en grado. Los actos agresivos se diferencian de los violentos por la fuerza ejercida, el tipo de interacción que implican y en los resultados que producen. Esto dice Carmona porque generalmente esta confusión se lleva a utilizar estos términos en forma indistinta, pero fundamentalmente vemos que existe una diferencia entre agresividad y violencia definitivamente. Se considera violenta la persona irrazonable que se niega a dialogar y prefiere actuar pese a quien le pese y caiga quien caiga. Suele ser de carácter dominante, sin ningún ejercicio de empatía. Las personas violentas se van a caracterizar cabalmente por ser calificadas de un comportamiento irrazonable y frente a cualquier persona y en cualquier circunstancia. Maltrato. Cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor ocasionado por sus padres o sus cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales, emocionales o de negligencia, omisión o comisión, que amenaza el desarrollo normal tanto físico como psicológico del niño. En conclusión, la violencia viene a ser un comportamiento adquirido, por lo tanto, no es inevitable ni intrusiva. Asimismo, no podemos encontrar una sola causa. Coincidimos en que está orientada a someter a forzar a otro a través de la fuerza abierta o escondida. Es una manifestación de dominación con la finalidad de obtener de una persona o de un grupo aquello que no quieren consentir libremente. Violencia y salud. Desde los años 80, el campo de la salud pública ha pasado a ser un recurso valioso en respuesta a la violencia.
Muchos estudiosos de la salud se preocuparon por encontrar sus causas. Así tenemos que cada año 1.600.000 personas pierden la vida y muchos más sufren lesiones por la violencia. Se ha transformado en una de las causas principales de muerte en el mundo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, en una emisión de la BBC de Londres en marzo del 2018, señalaba que la violencia ha crecido en un 500% en algo más de un año. Para la OMS, es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos. De la misma manera que las medidas de salud pública han logrado prevenir y disminuir las complicaciones relacionadas con el embarazo. Esto sustentado fundamentalmente en lo que denominan requisitos del método científico, vale decir, del método positivista, frente a un problema evidentemente social distinto al de la salud y a la forma como se resuelve. Nosotros consideramos que es un gravísimo error de la OMS considerarlo parecido en cuanto a la forma como tratarlo, como si fuesen problemas de la adolescencia en el caso del embarazo. Y ellos hicieron toda una campaña muy interesante, pero el problema de la violencia es mucho más complejo y no es exclusivamente un problema para ser tratado a partir de las propuestas de la OMS en cuanto a su efecto con la salud. Es bueno recordar que conseguir determinados niveles de vida supone tomar en cuenta varios factores, los cuales la OMS no los considera. Estos se relacionan y condicionan unos con otros. Para lograr se obtengan niveles de salud que permitan vivir adecuadamente. Causas o factores de riesgo de la violencia. El excesivo poder de algunos miembros debido a su mayor edad, autoridad, destrezas, fuerza física, capacidad económica, etc. El convencimiento por parte de algunos miembros de su derecho de imponer a los otros comportamientos, valores y actitudes. La falta de tolerancia para sobrellevar las diferencias en las maneras de vivir o pensar. La existencia de modelos de comportamientos externos sobre cómo debe comportarse un padre, un hijo, un hermano, etc., a los que uno pretende exigir a los demás que lo hagan. Las situaciones de estrés que vuelven más irritable a las personas, así como el consumo excesivo de alcohol y la adicción a las drogas. El conocimiento íntimo de la vida de los miembros de la familia, preferencias, debilidades, temores, deseos, etc., que pueden facilitar el empleo de herramientas altamente agresivas y de manipulación psicológica de las personas. La intensidad de los vínculos que hacen dolorosos los enfrentamientos. El mecanismo de autodefensa de la negación, que impide que muchos miembros de la familia tomen conciencia de lo que sucede en sus vínculos. Y finalmente, la frustración, que tiene consecuencias muy graves. Mitos de la violencia. En torno a la violencia se hablan muchas cosas. En el común de la gente se hace afirmaciones, comentarios con respecto a ella de diferente manera. Claro está que la falta de conocimiento y de educación conlleva que muchas veces no solo impacte, sino que se considere como un hecho real y objetivo la presencia de estos mitos. Por ejemplo, los casos de violencia son escasos. La violencia es causada por alguna enfermedad mental. Es un fenómeno de clases marginales. Es causada por el consumo de alcohol u otro tipo de drogas. Falta de afecto. Las mujeres permiten el maltrato porque les gusta. Las víctimas de maltrato se lo buscan. La violencia emocional es menos grave que la física. La violencia es algo innato en el ser humano. Son algunas de las ideas, como diría Robert Harper y Albert Ellis, irracionales. ¿Cómo identificar y prevenir situaciones violentas? Claro está
Estas son simples referencias genéricas. No podemos dar, diríamos, una especie de un vademecum, un recetario en donde se diga quien tiene esto es violento, ¿no? De ninguna manera. Son algunas manifestaciones que conforman un todo y que se relacionan entre las partes. Una de las formas como identificar si se vive situaciones de violencia es a partir de la personalidad del agresor. Si hablamos de la conducta, es una manifestación exterior superficial. Poder tratar en sí a la violencia significa compenetrarnos en la esencia misma del desarrollo psíquico del individuo, por ende en su complejidad, de su psiquismo que viene a ser la personalidad o su subjetividad. Ellos tienen frecuentemente antecedentes de violencia y presentan alguna o todas de las siguientes manifestaciones. Son inmaduros, afectivamente inseguros, dependientes, emocionalmente inestables, impacientes, impulsivos, autoritarios e impositivos, son poco o nada tolerantes, presentan constantes manifestaciones de cólera, ira, celos y poco tolerantes a la frustración. Esto es un conjunto que lógicamente tiene una dinámica y esa dinámica se estructura en la personalidad, la cual se pone de manifiesto a través de la conducta. De acuerdo a todo lo que hemos escuchado y hemos podido nosotros revisar, podemos hablar de formas de la violencia. En primer lugar, tenemos la violencia estructural. Consiste en agredir a una agrupación social desde la misma estructura política o económica. Está presente como injusticia social. Así se consideran casos de violencia estructural aquellos en que el sistema causa hambre, miseria, enfermedades, etc. Es considerada como la más peligrosa y se pone de manifiesto a través de diversos sistemas, como consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades que se tienen. Así tenemos la violencia estructural, que engloba la pobreza condicionada estructuralmente, no tener acceso a una buena alimentación, vestido, vivienda, salud, escolaridad, trabajo, etc. La represión política, la vulneración de derechos relativos a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de protección jurídica, de movilización, de trabajo. Y en tercer lugar, la alienación son algunas formas de la violencia estructural. Violencia social. Considerada la bomba atómica, emerge como un hongo que tapa los ojos que miran y anula los sentimientos. Se expande y contamina el sistema biopsicosocial y la motivación. En un país dependiente, impedido de construir su autonomía, identidad y su desarrollo, dentro de un proceso de deterioro generalizado, esta forma de violencia podemos dividirla de la siguiente manera. Violencia política. En nombre del bien común, del orden, la seguridad y los bienes jurídicamente protegidos, el Estado obliga, prohíbe, reprime, castiga, administra justicia y tiene el monopolio de la coerción, desconociendo derechos y libertades ciudadanas. Eso es lo que pasa en el Perú en este momento. Dentro de este tipo de violencia tenemos la que ejercen los partidos políticos, que están de moda y próximos a una campaña electoral. Organizaciones verticales con prácticas antidemocráticas, confunden disciplina con tolerancia y autoritarismo, utilizan la intimidación, el chantaje como práctica proselitista. Violencia socioeconómica. Es aquella que excluye a las personas que necesitan trabajar, impidiendo acceso a bienes y servicios de primera necesidad o los despojan a los que tienen posibilidades de satisfacerlas. El control financiero externo de la economía, influyendo en el mercado, cayendo en dependencia y ejerce influencia directa en la pobreza, desigualdades y limitaciones. El modelo económico-social a través del neoliberalismo. Violencia urbana
está identificada con hechos penalmente identificados como robos, asaltos, homicidios, lesiones, etc., los cuales son atribuidos a sectores pobres de la sociedad. Sin embargo, los sectores de mejores ingresos expresan su violencia con maltratos, discriminaciones, estafas, abusos de confianza, fraudes, corrupción, etc. Dentro de este tipo de violencia tenemos el crimen organizado, transformado en una forma de vida y actividad profesional. La deficiente coexistencia respetuosa de usos y costumbres, como la intolerancia, prepotencia, apelación a la fuerza, irreverencia, falta de civismo, etc. En cuarto lugar, la violencia sociocultural. Proceso de socialización que se consolida a través de la familia, la escuela, las relaciones sociales y los medios de comunicación que han colaborado en la coerción de una cultura de violencia a través de la familia, donde se manifiesta la primera forma de violencia sociocultural. El niño, el joven, tiene la oportunidad de aprender formas de comportamiento autoritarios, desmedidos y descontrolados. Tenemos el machismo y otras manifestaciones practicadas en la familia como algo común. Los colegios. El ingreso a la educación básica y superior es discriminatoria y elitista, debido al factor socioeconómico. El contenido es oficial, dominante, ignorando otros valores socioculturales. La calidad de la educación estatal es precaria y deficiente. El currículo está orientado exageradamente al desarrollo cognitivo en desmedro de lo afectivo, modelo educativo, siendo la causa principal en la distorsión básica de la personalidad de los educandos y de los ciudadanos en general. He ahí el problema central en la proliferación de tantas manifestaciones de personas en este país y en la sociedad que tienen totalmente alterada su esfera afectiva y conllevándola a un comportamiento totalmente inadecuado, por decirlo menos, en su vida en sociedad. Los medios de comunicación, los cuales no cumplen adecuadamente con una función cultural, educativa e informativa, son empresas que tienen que vender, incurriendo en prácticas que deforman la personalidad. Utilizan la violencia como producto principal, destacando los eventos violentos, el sensacionalismo, la desnaturalización de los hechos, llegando al uso de la mentira, la noticia transformada en mercancía, el monopolio de la comunicación. En el Perú vemos esto, cómo se ha monopolizado la comunicación solamente en dos empresas en general y que tienen, diríamos, los recursos adecuados para poder implementar una serie de imágenes distorsionando la realidad y que solamente van a servir de caldo de cultivo para el desarrollo de la violencia y alimentar la frustración de la sociedad. Estructura propiamente dicha de la violencia. Conocer los factores que hacen a una sociedad violenta permitirá comprender su verdadera dimensión y encontrar respuestas a interrogantes sociales: cómo se desarrolla el culto a la violencia, de qué manera se transforma en una conducta cotidiana, en qué forma de vida tan común que es aceptada y practicada cada día, cómo es que un niño, joven o adulto se vuelve violento. Estas preguntas requieren una respuesta científica, un análisis exacto y una comprensión justa de las leyes objetivas del desarrollo. A partir de ello estaremos en condiciones de responder si se nace violento o se hace violento. Para un problema multidimensional utilizaremos estudios sobre posiciones psicológicas, antropológicas, sociológicas, biológicas, médicas, etc., cuya ubicuidad se encuentra en diversas escalas y ámbitos. La violencia está vinculada con el proceso de conformación de la historia de la sociedad. El grado, forma e intensidad provienen de situaciones políticas, económicas, culturales, psicológicas, religiosas, etc. En síntesis, sociales. Estas, al ser interiorizadas como injustas y vividas como formas de violencia que la estructura ejerce sobre los individuos,
conformarán una sociedad estructuralmente violenta, donde las relaciones étnicas, económicas, de edad, de espacios regionales y de estructuración del Estado y la nación no fluyen de manera continua, dando lugar a que las asimetrías se implanten y consoliden. De tal forma que el mismo orden, la legalidad y la organización del poder se convierten en expresiones de una violencia estructural que se acumula, se reproduce y tiende a perpetuarse. Esto es parte del informe de la Comisión de la Verdad del Senado de la República del Perú de 1989, que ha pasado totalmente a segundo plano y que nadie le ha hecho caso, pero que sin embargo es un estudio extraordinario cómo se difundió la violencia en nuestro país. Al actuar la violencia en el centro de la dinámica social, se estructura una sociedad con patrones y comportamientos autoritarios, privilegiando su uso y cubriéndola de legalidad. Acá el uso y abuso de la violencia es algo ya legal, es algo que prácticamente se ha convertido en algo común y corriente, el comportamiento autoritario que tienen muchas personas. Expresiones socioculturales comunes de la violencia. Primero, son construcciones culturales que conviven, cubren e intentan armonizar y darle coherencia. Dentro de ellas tenemos discursos sociopolíticos que justifican la explotación y marginación, palabrería y propaganda alienadora, manipulación intencional de ideas para el absorbimiento generalizado, algunas costumbres, ritos y actos institucionales que difunden la utilidad de la violencia, discriminaciones por razones de creencia, religión, sexo, color, razones que justifican la explotación, la marginación, la pobreza, el analfabetismo. 2. A partir de un sistema mundial estructurado en centros de acuerdo con la capacidad de acceso a los recursos, la violencia genera visiones que incluyen formulaciones de etnocentrismo, jerarquía, dominación, meritocracia, sin tener en cuenta el respeto a los derechos humanos y a la justicia social, tan de moda en el Perú la meritocracia. 3. La imposición de modelos culturales universales infravaloran o niegan la interculturalidad. Ideas que sirven para naturalizar y convencer la opresión, justificando su existencia sin otras alternativas. La transculturización movida por la globalización que nos hace perder nuestra identidad patria y asumir comportamientos totalmente inadecuados para nuestra realidad social. 4. La violencia es rentable, el diálogo es inútil. Para solucionar conflictos hay que recurrir a métodos violentos, tanto en el lenguaje como en la acción, los cuales nos parecen naturales. Una práctica cotidiana en el Perú. Todos los días vemos en noticieros cómo se usa la violencia, ¿no? Da más réditos. Y a las finales utilizamos la violencia porque nadie nos hace caso. 5. El nuevo paradigma de la violencia es aquel que se ejerce a través de la educación. La imposición del poder que detenta un grupo social con respecto a la visión del mundo, apareciendo como natural y legítima, disimulando las relaciones de fuerza, organización y distribución en el currículum. Finalidad, olvidar las culturas de otros pueblos. 6. Los rasgos de este aprendizaje social violento en la educación se aprende la fragmentación mental del currículum centrado en disciplinas aisladas y consideradas básicas, matemáticas y lenguaje. El modelo piagetano, el modelo de la psicología cognitivo-conductual. El egoísmo, el individualismo, la competitividad, el consumismo se aprenden. ¿Qué importan más los títulos o el aprobado que si el saber en sí mismo? El aprendizaje se realiza en modo comercial, intercambio con el diploma, títulos o calificaciones. Orientado a la desmotivación de los valores interculturales, se aprende la meritocracia, la sumisión, la obediencia, cierta pasividad intelectual, la desmovilización social y política. 7. Una escuela que facilita los contravalores, consumismo, mercantilismo de todo, la cultura, el placer, la superficialidad, implementando el autocontrol, la puntualidad, el esfuerzo, es decir, una formación con vistas a la inserción laboral desde la óptica de la globalización para la satisfacción de las grandes inversionistas.
dinámica psicosocial de la violencia. En la naturaleza como en la sociedad, todos los fenómenos están entrelazados unos con otros. Nada existe desligado o independiente de las otras cosas o fenómenos. Por consiguiente, el desarrollo psíquico no puede ser estudiado al margen del medio social, comprendido también fuera del aprendizaje. Tenemos que se considera al niño como un ser inmaduro y responsable, que los adultos deben de conducir sometiendo a su autoridad, a su dependencia, a su ejemplo y a sus propios criterios educativos, hasta que asuma las normas de la sociedad y se convierta en adulto. Este proceso del desarrollo tiene periodos sensibles, sobre los cuales se implementan características que le permitirán interactuar con su medio. Estas particularidades no se forman de repente o nacen con uno, ni tampoco son inmutables. El desarrollo tiene lugar durante el proceso de educación y enseñanza por parte de los adultos que lo rodean. Entonces los procesos y cualidades psíquicas de la personalidad se forman durante la infancia y se perfeccionan a lo largo de toda la vida. Este desarrollo se efectúa bajo la influencia determinante de las condiciones de vida y la educación en correspondencia con el medio social. Todo educa, las personas, las cosas y los fenómenos, ante todo, las personas. Cualquier idea en particular, en el caso de la psicología, que pretenda como aspiración algún cambio social, por muy pequeño que sea, tiene que recurrir de alguna forma a la educación. Es a través de ella que puede propiciarse, en alguna medida, el progreso hacia una sociedad racional y fundada sobre valores humanistas. La mediación en los procesos psicológicos a través de la intervención formativa para estudiar la génesis y el desenvolvimiento de estos, cimentó la demostración científica del papel crucial de la educación en el desarrollo humano. Esta influencia de la educación por parte de los adultos que rodean al niño y la satisfacción de las condiciones de vida nos llevan a afirmar que los procesos psíquicos por su origen son sociales, mediatizados por el cerebro y expresados de manera consciente y voluntaria. De trascendente e importante es el desarrollo de la sociedad, y es que su nivel alcanzado estructuralmente hablando garantizará el desarrollo del niño en general a partir de la satisfacción de sus necesidades que tienen que ver con la educación, la salud, la alimentación, etc., las cuales son fundamento en el desarrollo psíquico. En esta formación, la enseñanza juega un papel fundamental, por cuanto existen periodos sensibles, los cuales se relacionan con funciones que están formándose, ejerciendo una gran influencia, todo aquello que de una u otra forma se encuentra en el mundo que rodea al niño. La mediación de los procesos psicológicos a través de la intervención formativa para estudiar la génesis y desenvolvimiento de estos confirmó la demostración científica del papel crucial de la educación en el desarrollo humano. El niño, a través de su interacción con el medio social, va formando su psiquismo, su personalidad. La sociedad tiene un desenvolvimiento que obedece a leyes, las cuales son implementadas por los hombres, particularmente los adultos, las que deben garantizar las adecuadas condiciones de vida. Dentro de ellas tenemos las necesidades básicas de educación, salud, trabajo, seguridad, etc. A partir de ello, se desarrolla el psiquismo como reflejo de la realidad objetiva en el cerebro en forma de fenómenos psíquicos, constituyendo el mundo subjetivo del hombre. También se refleja una actitud del sujeto hacia los fenómenos externos. Este reflejo se enriquece a través de las experiencias, conocimientos y vivencias. Como resultado de ello, se forman nuestros intereses, necesidades, sentimientos y deseos. A manera de conclusión, debemos decir, nuestro país no escapa a los efectos de la ideología neoliberal y la globalización, cuyas consecuencias inmediatas respecto a la educación son su desatención, siendo tratada como objeto del mercado. Esta tendencia educativa promueve los antivalores del egoísmo, individualismo, las rivalidades, la arrogancia y los celos profesionales, minando la cohesión en el marco de la identidad nacional y cultura de los pueblos. Acompañando a la globalización neoliberal, hay dos tendencias dominantes en la educación: la tecnocracia, que desde la posición positivista y pragmática privilegian la educación sobre la base de las competencias, y la competitividad para necesitar la prevención y promoción de la salud mental. Gracias.
Bueno, doctor, al parecer no hay ninguna duda. Sí hay algunas dudas. Disculpe, ¿cuál es la diferencia de agresividad y violencia? Bueno, la agresividad es algo consustancial a la materia viva, ¿no? Todo organismo vivo reacciona agresivamente, esa es una peculiaridad distintiva de ella, ¿no? Agredir cuando está la vida en peligro. La violencia es algo aprendido y dirigido intencionalmente de algún tipo de satisfacción. Entonces, vamos a ver que los niños en un principio son agresivos, ¿no? Y se desarrolla bastante la agresividad en los niños por ese condicionamiento que existe por parte de los padres, quienes educamos orientados hacia esa finalidad, ¿no? El niño tiene que aprender a defenderse, tiene que pegar, etcétera, etcétera, de tal manera que nos encontramos con una serie de problemas del comportamiento de nuestros hijos, ¿no? La violencia es algo ya más contundente, diríamos, esa es su diferencia sustantiva, ¿no? En cuanto al grado, fundamentalmente. La intencionalidad y la recompensa que al final uno persigue por un acto violento. Por eso hay que las diferentes manifestaciones de la violencia nos hablan de una violencia estructural, de una violencia social, familiar, porque la interacción de los individuos que llevan a cabo acciones de esa naturaleza van a tener diríamos, una respuesta diferente, ¿no? En una sociedad como la nuestra, dependiente, donde los valores culturales han sido desplazados por la famosa globalización, la gente tiene mucha frustración. En una sociedad como la nuestra, en donde no se satisfacen las necesidades fundamentales, la gente tiene frustración. Y a lo que está llevando la sociedad es que cada quien busque justicia con sus propias manos, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Pues si son quienes manejan el país en este momento, son los causantes directos de la ola de violencia que existe, socialmente hablando como individualmente. Entonces hay que hacer diríamos, una reorganización estructural que es sumamente importante, a partir de la cual se debe tomar en cuenta aspectos propios de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Nuestra herencia cultural es rica, pero ha pasado a segundo plano porque la globalización manda, ¿no? Somos un país que no produce absolutamente nada, todo compramos. ¿Cuál es la esperanza de vida y cuáles son las perspectivas de desarrollo que tiene el hombre peruano, los jóvenes en este momento? ¿Por qué han salido los jóvenes a la calle? ¿Ah? Es algo que merece un análisis y una respuesta, ¿no? Y esas manifestaciones de violencia es porque no encuentran otra salida, no tienen otra alternativa. El Estado peruano no ofrece alternativas a la juventud. Aquel que no ingresa a la universidad no tiene a dónde ir y se frustra porque la sociedad de aquí lo aniquila. Ok, doctor, muchas gracias. También hay otra pregunta que nos dice, ¿qué estrategias se debe tomar para disminuir o erradicar la violencia en la familia y sociedad? Bueno, vean, hablar, como dar una receta sobre estrategias que se pueden utilizar, yo nunca he estado de acuerdo con eso, ¿no? Soy psicólogo y deben entender que los psicólogos a veces peligrosamente dan indicaciones muy genéricas, cuando sabemos que la personalidad es singular, es individual. Pero esto parte de un hecho sumamente importante del cual no se habla, y es el relacionado con la educación. La educación es el pilar sustantivo y fundamental en la transformación de una sociedad, pero también tiene que ver con el desarrollo psíquico del individuo, de la persona. De eso no se habla. Y entonces, una educación como la nuestra, sustentada en una teoría psicológica totalmente ajena a la realidad nacional, como es la psicología cognitivo-conductual de Jean Piaget, trae como consecuencia el énfasis exagerado de las matemáticas, del aspecto cognitivo en desmedro del afectivo. No hay un desarrollo acorde cuando lo afectivo y lo cognitivo caminan de la mano, pero sin embargo aquí se le da 8 horas semanales de matemáticas a los niños. Y cuando nosotros queremos ver qué se hace en relación con el desarrollo de la esfera afectiva, de los sentimientos, no hay nada. Por eso hay una distorsión total de la personalidad y tenemos esas manifestaciones, entre otras, de la violencia, en donde otro tipo de acciones, por ejemplo, en donde la patología más importante es la alteración de los sentimientos, ¿no? Tenemos las psicopatías, el psicópata, que es un alterado totalmente, se encuentra totalmente alterado a su esfera afectiva, pero nadie habló de eso. Solamente cuando se habla de educación, se habla de aumentar sueldos a los profesores, con todo derecho,
¿no? Se habla de construir colegios para poder coimear más, pero no se habla de la esencia del problema de la educación peruana, ¿cuál es? Su sustento ideopolítico, que claro está, sirve a los intereses de la globalización en este momento, sustentado en un modelo económico que es un fracaso en el mundo, el neoliberalismo económico. Las muestras están en el mundo hoy en día. El Perú es una muestra de ello. El Perú no produce nada. Solamente somos fuente de materia prima y de eso vive. ¿Y cómo va a sostenerse un país? ¿Cómo puede haber perspectivas para nuestra juventud? Entonces, las familias lógicamente sufren las consecuencias del modelo económico social. Y por eso que una forma de violencia es la que practican los partidos políticos y los aprendices de políticos, porque es rentable lanzarse a la política hoy en día en el Perú. ¿Quién no quiere tener pingües ganancias por un lado y por otro? Y entonces a la gente la engañan, la estafan, la alienan. Y para eso se prestan los medios masivos de comunicación que tenemos en el país, los monopolios de los periódicos, los monopolios de la radio y televisión. Hay empresas que viven del Estado simplemente y han monopolizado todos los intereses de los grandes capitales. ¿A quién le interesa la educación hoy en día en el Perú? A la CONFIEP, a la Cámara Nacional de Industrias del Perú, a ADEX. Ellos son los interesados en la educación. Increíble, pero ¿por qué? Porque hay inversión. Es rentable. La proliferación de universidades es una muestra de ello, ¿no? Y ustedes pueden ver una educación de segunda categoría que solamente va a estar al servicio de los intereses del capital. Entonces, dar recetas para que un padre pueda comportarse mejor con sus hijos, bueno, yo creo que son orientaciones más de tipo personal, pero hay que tener en cuenta que lo fundamental es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos para poderles enseñar, corregir e implementar la esfera de sus sentimientos, a perder, a querer, a respetar, a amar a otras personas y a su propia patria, cosas que han pasado a segundo plano en este país. Muchas gracias, doctora Hermosa. De parte del Colegio de Psicólogos y de los espectadores, queremos agradecerle por su participación en este congreso y además por habernos brindado esta conferencia tan interesante, Estructura de la Violencia, una perspectiva psicosocial. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Esperamos verlo pronto. Bueno, yo agradezco infinitamente al Colegio de Psicólogos y verdaderamente ustedes comprenderán que esto de la tecnología a veces uno no está al tanto y las consecuencias son que hasta el tiempo me sobró. Gracias, buenas tardes y que sea motivo de tener otra oportunidad. Gracias.